Bueno, buenas noches con todas, con todos. Este caso lo hemos dividido en dos partes, justamente por la complejidad del caso que tiene y porque además creo que nos resulta complejo en dos ámbitos. El primero, porque los hechos en sí mismos son complejos y porque los procesos jurídicos que están interviniendo en esta vulneración de derechos humanos, son difíciles de desentrañar y de explicar, incluso para nosotros a veces de comprenderlo. Y segundo, también porque se ha vuelto un caso complicado en relación a la identificación con los sujetos que han sido vulnerados en sus derechos. El hecho de que no sean personas ecuatorianas, el hecho de que sean personas de otras nacionalidades quienes que fueron víctimas de esta expulsión masiva, hace que exista mucha distancia, sobre todo para poder identificarse con este caso, ¿no? Muchas veces se reduce el debate a si estaban regulares o no estaban regulares. Y la situación, como les vamos a comentar, es más compleja, ¿no? Y justamente la respuesta que ha tenido la justicia para este caso ha sido, no sé si es que realmente ha llegado la justicia, yo ahí pongo la interrogación. Voy a leerles algo porque justamente quienes hemos estado en la defensa de este caso, una de las cosas que hemos necesitado es organizar lo que pasó. O sea, hay cosas que hasta ahora nos resulta difícil de comprender, difícil de procesar, incluso emocionalmente para quienes hemos estado en la defensa de este caso, y creo que por eso incluso tuve yo la necesidad de escribirlo. Entonces les leo brevemente, aquí vamos a dividir el tiempo para que no se aburran mucho con esto, ¿no? Entonces dice: intentar resumir la detención arbitraria de más de 151 personas cubanas y la expulsión colectiva de aproximadamente 130 de ellas ocurrida en julio de 2016 en un mapa conceptual, flujograma o mapa mental para extraer los nudos críticos de lo jurídico resulta una tarea imposible, pero sobre todo injusta, porque se convierte en un acto de mutilación de la memoria y de intentar absurdamente mantener la creencia de que lo jurídico es una cosa y la desesperanza, la impotencia, la rabia, los rostros, las manos, en fin, la vida es otra diferente. Luego de haber permanecido en 2 lugares de la ciudad y habiendo obtenido la autorización del municipio de Quito, el colectivo de personas cubanas instalaron un campamento en el Parque del Arbolito con la finalidad de buscar apoyo de las autoridades gubernamentales que pregonan la ciudadanía universal y el libre tránsito, a fin de encontrar vías para solucionar su situación migratoria y de alguna manera ejercer el derecho a migrar, como diría el artículo 40 de la Constitución. La respuesta a su pedido llegaría a las 3:30 de la madrugada, cuando un grupo de alrededor de 300 efectivos de la Policía Nacional, entre los que se incluían grupos de antimotines y de la Policía de Migración fuertemente equipados, irrumpieron violentamente en el campamento, acompañados de perros policías, drones y camiones antimotines. Sin explicar el motivo de la intervención, en medio de golpes, forcejeos, procedieron a detener y confiscar lo que a su paso encontraban: documentos de viaje, títulos académicos, dinero en efectivo, cartas de familiares, ropa, alimentos, todo. El uso desproporcionado de la fuerza era evidente. Aproximadamente a las 11 a.m. del 6 de julio de 2016, abogados defensores logramos acceder al subsuelo de la Unidad de Flagrancias de Quito, lugar que alguna vez debió servir de parqueadero de ese edificio. Espacio amplio, frío, sin baños, sin camas, sin sillas u otro elemento que sugiera intención alguna de cumplir con estándares internacionales de derechos humanos. Ahí se encontraban alrededor de 151 personas cubanas, hombres, mujeres, una niña de 2 años, 2 niños de 3 y 10 años, un adolescente de 12 años y una mujer embarazada. Todos y todas ahí en el encierro, sobre el piso, sin alimento, sin atención médica, en la incertidumbre de no saber el porqué de la detención ni lo que ocurría con ellos. Ahogados en la tensión que aumentaba cada vez más por los gritos de policías y autoridades migratorias que, nerviosos por el número de detenidos, demostraban quién tenía el poder para que la situación no se les saliera de control. Gracias al favor que, como dijera Nelly Reina, coordinadora del Servicio de Migración del Ministerio del Interior, nos hizo al dejarnos tomar contacto con las personas detenidas, se logró realizar un primer levantamiento de información. Es así que desde la voz de las propias víctimas pudimos conocer la magnitud de las vulneraciones de derechos. Recuerdo claramente frases como: nos quitaron todo y nos subieron a los buses, ¿y ahora qué nos van a hacer? No sabemos nada de ellos, no nos dicen nada, solo nos gritan. Yo no puedo volver a Cuba, si regreso a Cuba me matan. Yo sí tengo visa en Ecuador, afuera está mi hija esperándome. No hemos cometido ningún delito, no me pueden mandar, mi novia es ecuatoriana y está embarazada. En efecto, entre el más de centenar de personas detenidas, algunas se encontraban con visas vigentes,
Otros tenían documentos que indicaban que habían solicitado refugio en otros países, uno con certificado de interés de ACNUR, otros con vínculos familiares y laborales en Ecuador. Es decir, muchas de ellas con razones contempladas en el mismo ordenamiento jurídico ecuatoriano por las cuales no podrían ser sometidas a un proceso de deportación. No obstante, la detención masiva ocurrió. La acción de habeas corpus prevista en el artículo 89 de la Constitución sería la indicada frente a esta detención arbitraria. Con mayor razón, cuando el artículo 43, numeral 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales ha determinado que esta garantía procede, y cito, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado el refugio o asilo político, para no ser expulsada y devuelta a su país, donde teme persecución, donde peligre su vida, libertad, su integridad y su seguridad. Es decir, protege el principio de no devolución. Esta acción, además de impedir la privación de libertad arbitraria, debía también proteger frente a devoluciones que pongan en peligro la libertad o la vida de las personas. El habeas corpus fue interpuesto el mismo 6 de julio por 147 personas que en ese momento logramos registrar, ya que el Ministerio del Interior nunca dio a conocer el número oficial de personas detenidas ni sus nombres. La acción de habeas corpus incluyó también la solicitud de una medida cautelar con base en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, por la cual se pedía suspender cualquier inicio de proceso de deportación o sanción por la condición migratoria hasta que no se resolviera la acción de habeas corpus. Además, como comentaré Gina más adelante, se habían activado otras garantías a nivel internacional. Es importante además añadir que a esta acción también sumaron 2 amicus curiae, uno presentado por David Cordero, Dina Benavides y Ramiro Ávila, y otro por la Coalición por las Migraciones y el Refugio. Ese mismo día el ministro del Interior simplificó el hecho expresando a un medio de comunicación que las personas detenidas se encontraban en situación migratoria irregular y que serían deportadas. Cosa extraña, pues hasta el momento no se había iniciado ningún proceso judicial de deportación. Esto dejaba ver con claridad la intención de lo ocurrido. Es así que sin tener respuesta alguna del habeas corpus ni de las medidas cautelares presentadas, al mediodía del jueves 7 de julio dieron inicio las audiencias de deportación ante los jueces de contravenciones. En medio de la desinformación absoluta de las víctimas, familiares y quienes ejercíamos la defensa de las personas detenidas, pero que contemplábamos la fabulosa coordinación entre los funcionarios del Ministerio del Interior y del Consejo de la Judicatura que parecían una sola institución. De manera simultánea, tenía lugar un promedio de 5 audiencias de deportación. Las personas cubanas eran transportadas a los juzgados por policías y funcionarios sin un orden claro y sin que quienes ejerciéramos la defensa tengamos el tiempo suficiente para conocer los partes policiales ni preparar cada caso. Poco a poco el tiempo de las audiencias de deportación se fue acortando. Los jueces y juezas pedían ser breves. Además eran enfáticos en señalar, y esto subrayo, que no les competía determinar la legalidad de la detención, sino solo la permanencia migratoria regular o irregular de estas personas. En estas audiencias, más de 50 personas señalaron tener fundados temores de que su libertad e incluso su vida peligraba al regresar a Cuba. Ningún juez ofició a la Dirección de Refugiados para que determinara la necesidad de protección internacional. Ese día se logró la libertad de los núcleos familiares con niños, niñas y adolescentes. Eso sí, asegurándose que sus nombres no queden registrados en partes policiales ni en los procesos de deportación. Su alegría que rompió en llanto al ver a sus padres libres son pequeños momentos de respiro en medio del pavoroso recuerdo de lo ocurrido. El viernes 8 de julio, a mediodía, el Tribunal de Garantías Penales, en el que había recaído la acción de habeas corpus, daba señales de vida. Lastimosamente, no las mejores, pues haciendo caso omiso del principio de informalidad de las garantías, nos demandó a completar algunos temas de forma y negaba las medidas cautelares señalando que no había urgencia alguna. Este requerimiento por parte de los defensores fue respondido de inmediato. Por su parte, los jueces y juezas de contravenciones muy diligentes continuaron con las audiencias del viernes 8 y el sábado 9 de julio. No obstante, a la madrugada del sábado 9, quienes llevábamos la defensa de los casos empezamos a recibir llamadas desesperadas de las personas detenidas, pues de un primer grupo de 41 personas serían deportadas. Sin que los abogados hayamos recibido notificación alguna, sin que haya sido posible apelar de la decisión que se desconocía, sin que se haya resuelto el habeas corpus y violentando además la misma ley de migración que estaba vigente en ese momento, que señalaba que las deportaciones no podían llevarse a cabo hasta que la sentencia no se encuentre ejecutoriada. La madrugada del 11 de julio, nuevamente a las 3:30 de la madrugada, se produjo un nuevo operativo de máxima seguridad para deportarlos. Esta vez, defensoras y defensores de derechos humanos que permanecíamos en la vigilia afuera de los lugares de privación de libertad,
Fuimos testigos de la brutalidad con la que actuaron los policías y agentes de migración. Para entonces, algunos jueces habían dictado sentencias que ordenaban libertad y negaban las deportaciones en varios casos. No importó. Aún con sus sentencias en mano, fueron deportadas. Fruto de ese operativo, alrededor de 40 personas más fueron expulsadas. El aeropuerto de Tababela se convirtió en el escenario de uno de los actos arbitrarios más reprochables del Estado de la Ciudadanía Universal. La audiencia del habeas corpus tendría lugar el martes 4 de la tarde, el martes a las 4 de la tarde, y se prolongaría por más de 12 horas, para terminar con una sentencia deplorable dictada a las 4:30 de la mañana, en la que se negaba el habeas corpus, se confirmaba la negativa de las medidas cautelares y se concedía exclusivamente a uno de los detenidos la libertad, sin fundamento claro. En la audiencia participó desde el Estado el director jurídico del Ministerio del Interior y el abogado de la Policía de Migración, quienes argumentaban incluso contradiciéndose unos a otros. No están detenidos, nos decían, sino en acogimiento. No se hizo un operativo migratorio, sino que fue por razones de salubridad pública, decía uno. Se hizo para proteger a los mismos niños, alegaban los abogados. Luego de recesos extensos e inexplicables, el tribunal, sorprendentemente, señaló que no se pronunciaría sobre la legalidad de la detención, pues eso correspondía a los jueces de contravenciones que ya habían evadido ese análisis, es decir, un habeas corpus en el que no se analiza la legalidad de la detención. Al finalizar la audiencia, apelamos. 8 horas después de concluida la audiencia, el miércoles 13 de julio de 2016, bajo un nuevo operativo de alta seguridad, el grupo restante era trasladado al aeropuerto de La Tacunga para ser deportado. El ministro del Interior, fundado en el artículo 28 de la Ley de Migración, que era evidentemente inconstitucional, había emitido resoluciones firmadas por el viceministro Diego Fuentes, revocando las sentencias que otorgaban la libertad. Es decir, un órgano administrativo revocaba más de 80 sentencias judiciales, el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Luego de la apelación, el relato podría convertirse en la narración de un juego en el que el balón se pasa de un jugador a otro, pero en cámara lenta. Así, sin razones claras, se inicia un conflicto de competencia entre las salas de la Corte Provincial, que luego pasaría a la Corte Nacional de Justicia, que luego lo resuelve después de 8 meses. La Sala Penal de la Corte Provincial se excusa y remite a la Sala Laboral. Un mes después, la Sala Laboral devuelve el expediente a la Sala Penal, la cual solicita se remita a la Corte Nacional para resolver el conflicto de competencia. El expediente llega a la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional, que se inhibe de resolver el conflicto de competencia y la devuelve a la Sala de lo Penal Militar de la Corte Nacional. Es decir, se crea un conflicto de competencia sobre el conflicto de competencia. Finalmente, este es conocido por el Pleno de la Corte Nacional, la cual ordena, más bien dicho, que la Sala de lo Penal de la Corte Provincial resuelva la apelación. Finalmente, el 16 de febrero, la Sala Penal de la Corte Provincial rechaza el recurso de apelación y confirma la sentencia inicial. Este proceso, como les había dicho, tardó 8 meses. De esta manera, las garantías jurisdiccionales accionadas fueron inútiles para frenar la deportación masiva y la consecuente violación a los derechos. Menos aún, propiciar medidas de reparación para las pocas personas que recuperaron la libertad. De igual manera, en este habeas corpus se perdió la posibilidad grande que se tenía de profundizar en contenidos de derechos clave sobre movilidad humana que tiene nuestra Constitución, como la libre movilidad, la ciudadanía universal, el derecho a migrar y otros que están consagrados. Yo solamente quisiera complementar esto lo que les ha introducido Javier y que es realmente, esta es la parte sustancial porque es lo que pasó aquí. Cómo se activaron las garantías y cómo estas garantías, que son las idóneas del habeas corpus, que era la garantía fundamental, no funcionó. Concomitantemente al proceso de activación de la garantía y mientras se iban dando las audiencias de deportación, se activaron a la par una serie de garantías a nivel también institucional nacional, porque activamos y presentamos una petición a la Defensoría del Pueblo, y también se presentaron acciones a nivel internacional, y nos parece importante también participar con ustedes lo que fue esa experiencia, y que puede dar una visión de cómo estamos realmente en materia de movilidad humana frente a la eficacia o no de las garantías jurisdiccionales y otro tipo de garantías.
Partimos de un principio fundamental, y es que este caso evidencia y nos establece que fue un proceso continuo, sistemático, ilegal y arbitrario de desalojo, detención, procesamiento y expulsión colectiva de personas de nacionalidad cubana en Ecuador. O sea, no fue un proceso que uno podría decir que era o sea, coyuntural. Esto fue algo planificado. No fue algo que podamos decir que se fue dando en el transcurso de los hechos. El Estado sabía perfectamente lo que hacía. Y además creo que en el proceso inicial lo que quería es sacarlo sin que haya ningún tipo de reacción. Tenían preparados los aviones para sacarlos desde el principio. Si hubo una detención y después hubieron 3 operativos, fue porque hubo reacción. La reacción de sociedad civil y abogados de defensores de derechos humanos que intervinieron. ¿De qué partimos? De esta visión clásica, ¿no es cierto? Los abogados ahora estamos con toda la visión constitucionalista y decimos las garantías, invocamos a Girardo Pizzarello y decimos que las garantías son los mecanismos para la protección de derechos y que además estos derechos tienen que ser, y las garantías tienen que activarse a nivel de escalas y tienen que ser multiniveles y que tienen que activar los mecanismos nacionales, los internacionales y que tiene que haber toda esta perspectiva de exigibilidad jurídica, política y social. En este caso hubo todo eso. ¿Qué hicimos? Ahí está una lista de las violaciones que se invocaron tanto en el proceso de habeas corpus, en las audiencias de deportación, como en las activaciones que hicimos ante los mecanismos internacionales y ante la propia Defensoría del Pueblo. Más de 9 violaciones a los derechos humanos y unos pedidos concretos que se hicieron, que eran la investigación de las violaciones. Se determinaba que había violaciones a los derechos y queríamos que estas investigaciones que estas violaciones sean investigadas. La determinación de los responsables, que se determine quiénes fueron los responsables de estos procesos. La activación y garantías para la procedencia del recurso efectivo. Esto se iba dando concomitantemente y lo que decíamos es debe haber garantías para que el habeas corpus, que es el recurso efectivo, funcione. La emisión de una resolución, de una medida o un llamamiento urgente que evite el proceso de expulsión. Ese era uno de los elementos fundamentales que pedíamos a nivel nacional y a la Defensoría del Pueblo. Paren ese proceso de deportación. Es un proceso de expulsión colectiva de personas. Ese era el elemento central y urgente. La activación de mecanismos nacionales e internacionales para encontrar una salida humanitaria. Pedimos aquí, al interior y recogiendo lo que las personas cubanas pedían, encontrar una salida humanitaria a esa necesidad que tenían las personas de garantizar su derecho a la libre movilidad. ¿Qué pasó en la Defensoría del Pueblo? He hecho este esquema para tratar de sintetizar, porque al igual que pasaba en el caso del habeas corpus, esto nos ha llevado a 3 procesos adicionales. El 8 de julio, 2 días después de los hechos, se presentó la petición a la Defensoría del Pueblo era una petición denuncia, diciéndole que habían habido todas estas violaciones y que pedíamos justamente todas las peticiones que dije anteriormente. Además, era un llamamiento, 8 de julio, y la Defensoría del Pueblo no había puesto un habeas corpus. Cuando ese es el mandato constitucional que tiene, la Defensoría del Pueblo puede activar garantías. La petición a la Defensoría era hacerle un recuerdo de todas sus funciones. Nosotros le estábamos diciendo, esto es lo que usted tiene que hacer. Tiene que investigar, tiene que abrir un proceso, un expediente, tiene que hacerle funcionar al mecanismo de protección frente a la tortura que está bajo el mandato de la Defensoría, y le hicimos un listado de todo lo que tenía que hacer. Al día siguiente de presentado se dio el primer grupo que fue deportado. Le hicimos un alcance a la Defensoría y le dijimos, Defensoría del Pueblo, ya salió el primer grupo y usted no ha dicho nada y usted no ha practicado ninguna acción de garantía y protección de los derechos. El 13 de julio nos llega la notificación de que nos admiten la queja, y entonces entramos en este mundo que ahora tenemos aquí en el Ecuador, de una Defensoría del Pueblo que casi es una instancia judicial y que entra en un trámite que es esto, así, de que nos están admitiendo a través, y fue una admisibilidad parcial. ¿Por qué? Porque nos dijeron, nosotros estamos haciendo verificación del debido proceso. Estamos en todas las audiencias de deportación y estamos verificando el debido proceso en los habeas corpus. O sea, y por eso su petición es parcial. O sea, vamos a investigar los otros derechos, pero sobre debido proceso no nos digan, porque eso sí lo estamos mirando.
El 13 de julio, y esto involucraba el proceso de deportación. El último grupo de personas deportadas salió el 13 de julio y nos admitieron ese día. Pasaron los meses, se dio la deportación, ya el daño estaba consumado, la Defensoría del Pueblo no hizo absolutamente nada. Perdón, el 11 de julio el Defensor del Pueblo se pronunció públicamente porque esa era una de las peticiones que le hacíamos. Y el defensor del Pueblo lo que dijo es que sí, que hace un llamado a las autoridades a que se respete el debido proceso, que se garantice que los procesos de deportación sean individuales y que hay un problema entre la ley de la Constitución y la ley de migración que debería ser ventilado, porque efectivamente esto puede traer otros problemas a futuro. Eso fue el pronunciamiento del Defensor del Pueblo. El 17 de agosto, para sorpresa de las personas que presentamos la petición, tenemos una notificación de estas cuasi judiciales en que nos llaman a audiencia. Hay un llamamiento a audiencia de la Defensoría del Pueblo que le convoca a las partes, a la Comandancia General de la Policía, a Migración y al Ministerio del Interior a una audiencia. Audiencia efectivamente se produce el 2 de septiembre y para sorpresa de nosotros nos encontrábamos ahí con estas autoridades y reprodujeron un poco todos los mismos argumentos que ya Javier los mencionó. Lo que nos llamaba la atención y decíamos, todas las personas en este país que acuden a la Defensoría del Pueblo bajo la protección de derechos tienen que someterse a esto, casi es una especie de careo aquí entre que yo le digo esto y usted también, y a nosotros nos respetaban porque éramos de la academia, o sea, porque éramos profesores, y había como cierta condescendencia, pero decíamos, esto es lo cotidiano que tiene que vivir una persona, un ciudadano ecuatoriano en este país para protección de sus derechos. Entonces, y bueno, después de la audiencia en la que solamente nos escucharon y luego hablaron y la Defensoría del Pueblo dijo, vamos con todos estos elementos porque la audiencia es un mecanismo de participación social, vamos a resolver. Estamos hasta el día de hoy esperando la resolución porque no hay resolución de la Defensoría del Pueblo. Los resultados de esta gestión es que se abrió el proceso de investigación sumaria e informal, se accedió a documentación oficial, que eso podríamos decir que es lo único bueno porque hemos, a partir de que la Defensoría del Pueblo, con nuestro listado de lo que tenía que hacer, empezó a mandar oficios, hemos conseguido información sobre esto, quién ordenó el operativo, o sea, el parte policial, los argumentos que se dieron, o sea, hay algo de documentación y eso podríamos decir que es algo positivo, interesante. Hay un informe del Mecanismo Nacional contra la Tortura que visitó ese centro de detención donde le estuvieron a las personas cubanas el 9 de julio del 2016, y en ese informe, que es además confidencial, no es, pero a nosotros nos llegó, y yo por eso lo hago público, porque nos notificaron, nos dice, las situaciones encontradas en esta unidad pueden constituir tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sorprendente. El 9 de julio la Defensoría del Pueblo ya sabía que había riesgo de tortura, que había esta violación, y el Defensor del Pueblo cuando se pronunció no dijo nada y tampoco activaban ninguna garantía y no fueron enfáticos. Un Defensor del Pueblo se debe caracterizar por pronunciarse fuerte frente al poder, y tenía que haber dicho esto. Y tenía que haber dicho, no pueden ser estas personas sacadas del país mientras hay un recurso de habeas corpus en trámite, mientras hay una apelación, mientras hay resoluciones de deportación que cuando subieron apelaciones fueron revocadas. El defensor emitió el comunicado que ya les dije, y bueno, han transcurrido 8 meses de la expulsión y 6 de la audiencia donde nos dijeron que iban a resolver, y hasta el momento no hay resolución defensorial sobre esas violaciones. Los efectos. El efecto evidente es la ineficacia, y esto desde la lógica de la protección efectiva de los sujetos de derechos, no desde la lógica de los abogados. Nosotros podemos decir, bueno, entonces ahora seguimos y vamos a seguir con la audiencia hasta ver que nos llegue la resolución. O sea, de aquí lo que está en juego eran estas personas que lo que estaban demandando en ese momento es no ser deportadas por el temor fundado que tenían de regresar a un país del cual eran disidentes. Algunos de ellos les decían así, yo soy refugiado político. El refugio político aquí en relación a cubanos no existe en este país, o sea, eso no se acepta. Y entonces el mecanismo nacional de protección de derechos humanos en este país no funciona. A la par, el 9 de julio nosotros presentamos una petición de medidas cautelares ante la CID.
Y la petición se dio un trámite y lo que tuvimos, o sea, mientras estábamos tramitando, las otras también, no recibimos ninguna notificación de que haya sido admitida a trámite y solamente el 17 de enero de este año recibimos una comunicación de la CID donde nos informaba que le había pedido información al Estado y que el Estado había contestado y que nos corría traslado para que nosotros pudiéramos formular las observaciones. No está por demás decirles que cuando recibimos esta comunicación, primero nos sorprendimos y luego nosotros dijimos, ¿y qué sentido tiene que a enero del 2017 nos estén diciendo que está el trámite de la medida cautelar? Entonces, nosotros hicimos una solicitud de prórroga porque estamos pensando en presentar el caso como petición y eso mandamos el 24 de febrero y hasta ahora no tenemos respuesta de la petición de prórroga. O sea que aquí podría ser que nos lleve otros 6 meses para tener que nos acepte la CID la petición de prórroga. Los resultados, al igual que en la Defensoría, se abrió un expediente, se requirió información al Estado, han transcurrido 6 meses de los hechos y nos solicitaron las observaciones y la petición de medidas cautelares al momento es improcedente porque el daño ya estuvo causado. O sea, la medida cautelar es antes, como también lo mencionaba Daniel. Nuevamente, el efecto es la ineficacia y el mecanismo regional de protección urgente en derechos humanos no funcionó tampoco. La ONU. La otra alternativa, bajo esta visión tenemos que activar todos los mecanismos para ver si algo funciona, alguien tiene que decir, alguien le tiene que parar al gobierno y tiene que haber presión internacional. Igual el 8 de julio se presentó una petición de acción urgente al relator especial de derechos de los migrantes en Naciones Unidas. Le mandamos alcances, igual el 9, diciéndole ya fue deportado el primer grupo y entre el 9 y el 14 le contamos todo, íbamos cada grupo que iba saliendo le íbamos contando, y ya salió el segundo, ya salió el tercero. No hubo ninguna respuesta, nunca recibimos una comunicación de respuesta diciendo hemos recibido su petición hasta el día de hoy. Y el seguimiento que hicimos en Ecuador fue con la oficina del PNUD aquí y ahí con una persona que es contacto de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Ahí lo que nos decían es, está a punto de salir el comunicado conjunto de 3 relatores y va a tener eficacia. Nunca salió. El caso también se reportó a ONU Mujeres porque había mujeres en medio y había niñas. ONU Mujeres no hizo absolutamente nada. Ni el ACNUR. Bueno, los resultados, igual, ahí no les voy a repetir porque un poco ya fui viviendo, no hubo el llamamiento urgente y para sorpresa, porque yo dije, bueno, muchos de los relatores lo que por lo menos ponen es en su informe anual, ya le incluyen al caso. Hubo una petición urgente de Ecuador sobre el caso de los cubanos. El informe del relator de migrantes de 2016 no incluye nada. Entonces, los efectos, el procedimiento especial supranacional específico para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes no funcionó. Conclusión, la justicia no solo que tardó en este caso, eso se convirtió en injusticia porque no llega hasta hoy. O sea, con lo que hemos contado de aquí, con lo que tenemos de lo que les comento a nivel internacional, del funcionamiento del mecanismo, o sea, es más que evidente. Y un poco aquí están las sinergias en las justificaciones de todo este proceso. ¿Por qué se justifica? Y entonces ahí vamos a encontrar los elementos claves que siempre se invoca a nivel nacional y a nivel internacional. El principio de soberanía, yo soy Estado, yo me ocupo de quién entra a mi casa y quién no. Entonces ese es un principio que bloquea la protección. La seguridad interna es un mecanismo que justifica la intervención estatal. Somos tan seguros que queríamos preservar a los niños que estaban en ese parque y que la seguridad de estas personas es las que queríamos. Y no les tenemos en cárceles, les tenemos en hoteles con barrotes. Y la seguridad internacional, el argumento a través del cual se determina la legitimidad política de la medida. La ley de piel mojados, Estados Unidos, que provoca esto y frente a esto que la gente le crea estas expectativas y esto es una lucha ante el imperio. O sea, lucha ante el imperio política y lo que estaba en juego eran personas, seres humanos, niños, niñas y adolescentes, personas mayores de edad, adultas de edad. Las preguntas que surgen frente a esta ineficacia es,
¿Pueden los principios de soberanía, seguridad interna y externa seguir sirviendo de fundamento para la expulsión de personas no nacionales en un país que reconoce la migración como derecho y la ciudadanía universal? O sea, yo creo que el Estado debería siempre estarse preguntando esto. ¿Pueden estos principios ser los elementos subyacentes y que orienten la actuación y eficacia de las garantías nacionales e internacionales de protección? Estos principios están en medio de eso. Detrás de las decisiones y las no acciones hay criterios políticos que están ahí. Y no son jurídicos necesariamente, son políticos. ¿Y por qué la violación flagrante de los plazos razonables para resolver se asume como una práctica cotidiana y no generan reacción? Aquí también yo lo que quería plantear como pregunta es esto. Creo que uno debe preguntarse, no funciona la medida cautelar aquí, no funciona en la CID, no hay acción urgente, y ahí todo el tiempo es que no estaban con riesgo de morirse, porque casi para que te acepten es que tienes que tener riesgo de que ya te mueras. Pero hay que preguntarse, ¿qué es el daño inminente, continuo y de naturaleza grave en materia de movilidad humana? Y bueno, yo solo quiero concluir con esta frase que dice, procuramos la tutela jurisdiccional no para que simplemente nos dé la razón, sino para que el juez nos diga que el derecho existe y además que sirve. Sin duda, si las personas expulsadas hubieran querido eso, que el derecho exista y que sirva. Gracias. Solamente para concluir, al finalizar el evento, les vamos a entregar un ejercicio de memoria que hicimos de algunas de las personas que estábamos vinculadas con la defensa de las personas cubanas, que es una bitácora de una expulsión, ¿no? Donde se cuentan algunos detalles y además un análisis un poco más contextual de todo lo que ocurrió. Gracias.